Quienes conformamos la familia Biovac les damos la más cordial bienvenida. Tenemos 25 años liderando el mercado de desarrollo y distribución de insumos acuícolas para protocolos de bioremediación, nutrición natural y salud animal. Y siendo conscientes de la situación actual del mundo y continuando con esa capacidad de evolución e innovación que siempre nos ha caracterizado, Biovac trae a ustedes el siguiente tema: protocolo de manejo eficiente según las nuevas tendencias, precios bajos y cambios en densidades de siembra, que es de vital importancia para este sector y nos permitirán ser más eficientes y rentables. Si alguno de los participantes tiene una pregunta, puede escribir en la sección que se encuentra en la parte inferior de su pantalla bajo las siglas Q y A, y estas serán respondidas al finalizar la conferencia. Esta noche tenemos la satisfacción de presentar al Magíster Manuel Terreros, quien desde hace varios años está vinculado a nuestra empresa. Este conferencista posee una maestría en biología molecular e ingeniería genética. Ha realizado múltiples publicaciones enfocadas a la salud del camarón y a la bioremediación, con una trayectoria de más de 20 años en el sector camaronero, siendo uno de los pioneros en el desarrollo de laboratorios de microbiología, genética y biología molecular, y es especialista en el desarrollo de protocolos para mejorar los ecosistemas de las camaroneras. Actualmente lidera el Departamento de Investigación y Desarrollo Biosystem del Grupo Biovac, donde se enfoca en la investigación en campo y desarrollo de protocolos eficientes para la producción camaronera en todas sus fases. Con ustedes presentamos al Magíster Manuel Terreros. Bienvenido. Gracias, estimada Valeria. Muy buenas noches a todos, amigos, colegas y estimados clientes. La verdad que le doy gracias por permitirnos ser parte de esa familia. También por permitirnos aportar con ese granito de arena que necesitamos ahora para tratar de salir de esta crisis. Como bien decía la compañera, el momento necesitamos más información que nos ayude a orientar. Entonces, lo que hemos hecho es recopilar todo lo que está ocurriendo en el entorno internacional y también lo que hacen afuera y lo que estamos haciendo aquí adentro. Hacer primero una recopilación de información y luego ver qué es lo que se está trabajando y qué es lo que hemos trabajado. Por eso pusimos por título Protocolo de Manejo Eficiente según las tendencias, ¿sí? Porque hasta hace la Aquaexpo del año pasado, en octubre, se leía en las charlas, la tendencia era tener mayor densidad de siembra con full aireación, con polifásicos o multifásicos, con el fin de tener más libras por hectárea por corrida o a la final por año. Pero eso fue en base a que la tendencia de los precios de camarón iba hacia la reducción. Como vemos el gráfico aquí, como se ve el gráfico aquí, desde el 2016 la tendencia ha sido un poco a la baja, el 18 mejoró algo, pero sin embargo el precio del camarón ha seguido bajando. Por eso les comentaba que la densidad, la siembra a mayor densidad era la mejor opción para ese tiempo. Estos son datos tomados de la CNA que están publicados. Y si vamos un poquito a profundizar ya a raíz de octubre del 18, en adelante hacia el 2019 y en la actualidad hasta julio de 2020, vemos que los precios han bajado considerablemente. Como todos sabemos, el COVID fue uno de las causantes principales, es decir, este aceleró la caída de los precios. Como ven, de referencia al 2018, es un peso promedio que está mostrado aquí. Se ve que tiene un 2.75 centavos versus 2019, 2.60 promedio, y en la actualidad hasta julio, que son datos que representa la CNA, está 2.37. Como ya es conocido por todos, la demanda del precio del camarón, el cierre de restaurantes, etcétera, etcétera, influyó mucho. Entonces, a la final, ¿qué tenemos? Tenemos la tendencia a la baja. ¿Qué hemos visto en las recientes exposiciones? Han sido muy alentadoras.
Justamente estaba revisando la Expo Machala, las presentaciones. Uno de los presentadores, Gabriel Luna, dio un dato muy importante que me gustaría mostrarles y explicarles. Este es muy alentador en cierta forma. Por ejemplo, el flujo de ventas de camarón se ha distribuido en las diferentes formas. Nosotros siempre hemos vendido al mercado norteamericano, a Estados Unidos. La tendencia de ventas del 2017, 18, 19 ha sido más o menos, como ven el gráfico a la izquierda superior, ha sido 15 millones de libras. Ha sido 15.1, 15.2, pero esa ha sido la tendencia hasta ese momento. Pero a raíz de la problemática, que es lo que nos dio la posibilidad de abrir mercado, en vista de que China hubo el inconveniente de que no nos compran, tenemos un excedente que se trató de meterlo y es así que para el 2020, hasta los datos son reportados hasta julio, tienen 35 millones de libras vendidas, es decir, esto equivale a 133% de incremento. Si lo vemos desde el punto de vista de que tenemos una apertura excelente, estamos bien. Si comparamos también a Europa, que se vendía buena parte de camarón, vemos que el promedio era 20 millones de libras, sí, desde el 2017, 18 y 19. Sin embargo, hasta julio de 2020 tenían 34 millones de libras. Esto incrementa el crecimiento del 70%. Como ustedes ven, no es alentador el asunto en Asia, porque se redujo el 60% de las ventas. Pero si ponemos a la balanza esto, vemos que el excedente, o mejor dicho, lo que no se vendió se lo pudo distribuir. Y a la final, lo que siempre digo, como menciono la frase del doctor Binatea, no es bueno poner los huevos en un mismo canasto. Entonces aquí estamos viendo que toda la producción casi la requería Asia. Pero bueno, estos datos son alentadores porque nos ayuda a ver que estamos por lo menos encaminándonos bien. Es más, hasta mejoró un poco el precio de las libras. ¿Sí? Viendo también otra conferencia que se dio hace poco, las tendencias del mercado global de camarones, antes, durante y después del COVID-19, lo dio el doctor Darryl Yorin. ¿Qué decía él? Hay un dato importante que tomé de referencia de él, porque habla también los principales flujos comerciales de camarón, los mayores cambios que han ocurrido de 2012 hasta 2018. Aquí un error. 2012 hasta el 2018. ¿Sí? ¿Qué dice en el 2012? Tailandia para Estados Unidos tenía el ranking número 1. Era el primer distribuidor de camarón para Estados Unidos. Le seguía a la India, Ecuador para la Unión Europea, Indonesia para Estados Unidos es el cuarto. Ya la final, Ecuador para China tenía el sexto lugar. ¿Cómo han cambiado las cosas para el 2018? Ecuador ya tenía el primer puesto en la venta de camarón hacia China. En la India, en el caso de la India, por ejemplo, no se veía figurado en el 2012, pero en el 2018 ya se lo ve en el tercer puesto. En el caso de Ecuador hacia la Unión Europea, Estados Unidos, tenía el tercer lugar, para el 18 tenía el quinto lugar, pero con los datos que les mostré anteriormente, con ese cosito, decir que las cosas estábamos encaminados por un buen camino. Ahora, ¿qué se debe a estos cambios? Obviamente a muchas enfermedades, el hecho de que Tailandia, India siembren a alta densidad y ya es sinónimo de inconvenientes en la producción. ¿Y qué nos demuestra esto de aquí también? Que tenemos buenos competidores, muy excelentes competidores. Entonces, ¿qué podemos decir de este cuadro? Que las tendencias pueden cambiar.
Puede ser a favor, pero también puede ser que el precio nos mejore, pero también puede ser que se mantenga hacia la baja. Entonces, ¿qué estrategias ha hecho nuestro país como productores? Entonces, a raíz de esto, se redujeron la siembra de camarón en las piscinas, reducción del funcionamiento de las empacadoras al 50-60% en vista que no había mucha demanda. Se trabajó mucho en la disminución de factores de conversión, de la disminución de las proteínas de balanceado, también es otro punto que se está trabajando. Se enfocaron también bastante, o nos enfocamos bastante en la desarrollo de la productividad natural, por los beneficios que luego vamos a explicar. A la final también se hicieron ajustes de costos, tanto de personal como de insumos en general. Y por último, según esta descripción de estrategias, el incremento de la eficiencia del manejo, es decir, tener un protocolo eficiente. He subrayado todo lo rojo, ¿sí? Estrategias actuales en el COVID, lo que está en negro es lo que ocurre también en otros países. El rojo, por ejemplo, reducción de funcionamiento de empacadora, eso es a nivel mundial. Todos los productores de camarón que tienen ciclo completo no han podido producir en vista que no hay demanda de los restaurantes. Pero la reducción de siembra de camarón en piscinas, bueno, eso la mayoría no lo puede hacer porque India y todos los que producen alta densidad tienen que ser eficientes en el rendimiento por los costos. A la final, he hecho un resumen aquí de lo que acontece en la actualidad. Por ejemplo, de todas las zonas que he visitado, Guayas, todo lo que es la provincia del Oro, incluyendo la frontera, he hecho un sondeo para ver cómo está el asunto. Algunos obviamente han cerrado ciertas piscinas no las siembran, obviamente son las problemáticas, las que salen por decir tabla, y las productivas siguen trabajando. Es decir, los productores ahora, los que tienen ciclo cerrado, los que tienen empacadora, ellos mantienen las densidades altas de siembra. Se mantienen, o si se han bajado apenas un poco, pero no han subido. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de esa producción. Siguen usando también la aireación por el asunto de la densidad de siembra y también los polifásicos, es decir, las madres, hijas, etcétera, etcétera. En cambio, los productores que no tienen empacadora, pues tienen la desventaja de reducir la densidad de siembra con el fin un poco de abaratar costos y tener más camarón grande que represente un beneficio a la venta. Ha reducido también bastante el uso de insumos en general, además también personal. Esto es lo que diferencia a un grupo del otro, pero a la final todos terminan desarrollando la productividad natural porque es el boom de la acuicultura del futuro. También se han enfocado mucho a la reducción del factor de conversión. Esa es ahora la estrategia actual. Ahora, como hemos visto, la tendencia obviamente tiende a bajar, a veces incrementa un poco, ¿sí? Es decir, que en el momento que el COVID ya deje la curva descienda, entonces van a haber restaurantes abiertos, la demanda va a ser fuerte y también todo el mundo va a producir a su máximo potencial. Significa que va a haber un tiempo de sobreproducción de camarón. Bueno, a la final, lo que quiero decir aquí es que nos vamos a enfocar mucho a lo que es el desarrollo de la productividad natural y cómo reducir el factor de conversión, que es la estrategia de ahora según esta tendencia. Había puesto también estrategias futuras a desarrollar, porque como digo, esta es la acuicultura del futuro. Para eso tenemos que mejorar el factor de conversión alimenticia mediante el uso de alimento eficiente, porque el alimento balanceado, para mí todos son buenos, porque he usado casi en su mayoría, pero he visto pocos casos, por suerte, de que no se hace el uso eficiente de balanceado.
También como estrategia está el uso de aditivos en el balanceado. Eso lo voy a desarrollar un poquito más a fondo. Y nuevamente enfocar el desarrollo de alimento natural. Mejorar el suelo es otra de las estrategias que siempre tienen que estar presentes, siempre. Usar bioremediadores y de forma eficiente, porque sabemos hay varias alternativas. Desarrollo de programas de nutrición natural, aquí nos enfocamos un poco a decir, bueno, cada piscina es un mundo aparte y si analizamos la relación carbono o nitrógeno y fósforo, cada uno a veces va hasta variar. Entonces, en vista de cada uno es un mundo diferente, entonces lo que queremos nosotros es entender que es necesario desarrollar programas en respuesta a lo que los resultados de análisis nos indiquen. ¿Sí? Estos programas involucran hacer más selectiva una fertilización según el requerimiento. Esto con el fin de desarrollar la productividad bentónica. Todo esto para mejorar la calidad del suelo. Para la calidad de agua, obviamente el uso de productos eficientes que debe estar enfocado a reducir el nitrógeno tóxico, la forma tóxica del nitrógeno, el amonio y el nitrito, y la forma de fosfato también. Esto aparte de los vidrios, ¿sí? Lo que estoy enfocándome aquí un poco es que si estamos relacionando nitrógeno y fósforo, a veces para equilibrar esa relación tendría que usar más de 500 kilos de nitrato de sodio. A veces me han salido los cálculos 2000 y pico kilos de nitrato de sodio para equilibrar la relación nitrógeno-fósforo. Entonces, eso es un costo demasiado alto y es una cantidad demasiado alta también a aplicar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos protocolos como para reducir la concentración de fosfato en el agua, ¿sí? Reduciendo esto, obviamente, la proporción de nitrógeno adicional va a bajar también. Entonces, para nosotros es más económico bajar la concentración de fósforo en el agua que aplicar nitrógeno. Obviamente, luego se va a equilibrar una vez bajado la concentración de fósforo. Nuestro enfoque en el agua es desarrollar fito y zooplancton, no nuestro enfoque, el enfoque de la mayoría también. Y estabilizar los parámetros de calidad de agua. Me refiero a oxígeno, los parámetros químicos también. Ya, antes de empezar un poquito a hablar de lo que hemos hecho por acá y lo que han hecho, les voy a presentar aquí este trabajo que se hizo hace poco. Lo hicieron en la charla en el simposio de Guatemala, estrategias para reducir los costos de producción en cultivo de camarón ante el COVID-19. Este expositor, Alexander, dio un dato muy importante que me gustó para incluirlo aquí en esta presentación. Por ejemplo, hace tiempo, cuando se usaban densidades de siembra aquí en Ecuador de 80,000 a 90,000 animales por hectárea, yo recuerdo que logré usar proteína inicial de 35%, ¿sí? Y luego terminaba con 27% el engorde y a veces hasta 25%. En esos tiempos de baja densidad no había muchos problemas, obviamente. Pero acá el investigador y también que es camaronero habló de ese dato importante. Él en las pruebas que hizo estadísticamente demuestra que es factible usar 35% de proteína de balanceado, de 35% de proteína hasta los 4 gramos. Y de ahí bajarse a 25 hasta la cosecha. Entonces, ¿qué hizo él? Dio alimento del 25% durante todas las corridas, desde la siembra hasta la corrida, de la columna azul. ¿Sí? Y dio solamente 35% hasta los 4 gramos y luego lo completó a 25% proteína en engorde. Entonces, como ustedes ven aquí, muestra una diferencia considerable, solamente en crecimiento. Y imagínense también el costo. Ahora, la investigación de él continúa.
Hizo también la relación, darle 35% de proteína hasta los 4 gramos, como le decía, y dándole 25 hasta la cosecha. Luego lo comparó, dándole 35% hasta 4 gramos, luego 30% a la cosecha, para ver cómo variaba. Supuestamente más proteína, bueno, para esa densidad promedio entre 100.000 animales por hectárea. Aparentemente se esperaba mejores resultados, indica el investigador, a 30%, pero la franja azul que representa a lo que ya vimos en el gráfico anterior, ¿sí? Presenta una diferencia muy aceptable, muy aceptable. Entonces, para él sugiere en este tiempo de crisis bajar un poco la proteína en el balanceado, ¿sí? Bueno, eso dependerá también del tipo balanceado, qué es lo que tenga, porque algunos tienen una composición de ácidos orgánicos en la formulación, etcétera, etcétera, ¿sí? Es más, algunos, el caso que lo vi la semana pasada fue en una zona que usaba alimento balanceado al 30%, pero solo de origen de proteína de soya. Ya, como sabemos, la soya tiene sus beneficios, pero también eh, hay veces que en ciertas zonas no funciona mucho. Otros le ponen aditivos como proteínas, el balanceado, para que logre desdoblar las proteínas, ¿sí? Pero aquel cliente, cuando me acerqué, me mostró el protocolo, pero él adiciona los predigeridos, pero no de proteína de soya, sino de pescado, los hidrolizados de pescado, que ellos mismos lo hacían ahí. Me pareció una observación muy adecuada para el tiempo de crisis, porque vi los crecimientos, los tenía aceptables. Ahora, si esto le comunico a algunos, dirán, bueno, la verdad es que no tengo tiempo para hacer ese hidrolizado, ni tampoco para estar mezclándolo. Bueno, ahí ya tendría que ver costo y beneficio. Sin embargo, ya hay las alternativas de bajar los porcentajes mediante estudios comprobados. Y como se hacía antes también. Ahora, también no hay que descartar ahí que si incrementamos la productividad natural en suelo y en agua, pueden mejorar las condiciones. Eso en cuanto al uso eficiente del alimento balanceado. Bueno, aquí sí cabe el término uso eficiente. ¿Por qué? Porque hay zonas donde realmente eh, se alimentan temprano en vista que tienen varias hectareajes que alimentar en la mañana. Y hay veces donde está nublado, el oxígeno no llega a tener los 4 miligramos por litro que es lo recomendado, ¿sí? Para un buen crecimiento del camarón. Muchas veces se pierde poco por ese asunto. Entonces aquí se aplica el uso eficiente de alimento balanceado. No estoy hablando mal de ningún balanceado porque he usado todos y lo he visto, sino que estoy hablando de la eficiencia, cómo hacer que un balanceado tenga su uso adecuado. Obviamente, si hoy nubló y anoche tuvo un barbeo, pues no voy a pretender alimentar a las 8 de la mañana. Afortunadamente son escasas zonas donde tienen ese problema. También hay que considerar, según el estudio de Charlotte en el 2009, lo que hizo es poner camarones y variar la temperatura, 29 y a 33, y cada uno les dio su dieta normal, la misma cantidad de animales, con diferentes temperaturas para ver cómo estaba el asunto del crecimiento y qué influía la temperatura sobre el factor de conversión alimenticia. En el número de días iguales para ambos tratamientos, este investigador termina concluyendo que ambos tratamientos de diferentes temperaturas tuvieron el mismo crecimiento. Sin embargo, a mayor temperatura, sí, tuvieron mayor factor de conversión. ¿Ya? Entonces, como sugerencia,
no debemos alimentar cuando tengan temperatura mayor a 31. Bueno, eso sería más en los tiempos de calor. Y cuando tienen los niveles de piscina bien bajos. Sí, hay piscinas también que tienen préstamos o las bateas o le falta un poco remover sedimentos, cosas así, que tienen nivel bajo. Ahí deben considerar mucho esta cuestión de la temperatura. Pero también se enfoca bastante en el uso eficiente del balanceado cuando hay una buena concentración de oxígeno disuelto, ¿sí? Como dice el texto, el oxígeno disuelto reduce el apetito y el metabolismo de los camarones. Otro punto que debemos tratar es el uso de los aditivos en el balanceado. Aquí corté un pequeño texto que dice el uso de proteáceas en dieta mejora el crecimiento y rendimiento económico del camarón blanco del Pacífico en granjas ecuatorianas. Sí, es un trabajo que también ha sido duplicado en otras partes y que demuestra que lo que todos sabemos, en el momento que ponemos proteasas, la proteína va a ser, las proteasas vienen a ser las tijeras moleculares que van a cortar las proteínas. La van a hacer en fragmentos pequeños o aminoácidos y a la final el camarón tiene tendría mayor crecimiento a causa de liberación de los aminoácidos esenciales. Este concepto también es aplicado para el uso de bacterias probióticas. El hecho de poner bacterias probióticas al tracto es para que vayan de una vez trabajando y favoreciendo la hidrólisis de las proteínas a fin de que el camarón pueda asimilar mejor estos aminoácidos. En todo caso, ambas cosas funcionan porque tienen un propósito específico. También he visto en estudios que usan las proteasas cuando usan bastante proteína de origen vegetal. Pero bueno, ese no es el tema, sino que lo que estoy dando a entender ahora es que sí es necesario usar las bacterias en el tracto digestivo. Por ejemplo, la mayoría dice, bueno, estamos abaratando costos, por lo tanto, no puedo aplicar directo. El hecho de poner un probiótico balanceado significa ponerle 80 centavos de dólar por saco de balanceado y el $1.20 del pegante está correcto. ¿Ya? Ahora, ¿qué se sugiere en este caso para tener eficiencia de manejo y para tener también un costo aceptable en lo que se refiere a usar probióticos en el balanceado? Por ejemplo, ahora todo el mundo repica, todo el mundo activa y está bien hasta cierto punto. Hay que ver cuál es el blanco a tratar. Si es para balanceado, no hay problema que lo pongan en agua dulce. Pueden multiplicar las bacterias en agua dulce. En otros casos pueden poner probióticos más inulina. Inulina es un prebiótico. El prebiótico debe ser como el sustrato donde se adhieren las bacterias probióticas, ¿sí? Para que formen una especie de biofilm, que cuando el organismo lo consuma vaya a una buena cantidad de bacterias. La melaza, obviamente, la fuente de carbono que va a permitir aportar los nutrientes, nitrógeno, el fósforo es el que va a hacer dividir las células. Eso se puede dejar 24 o 48 horas. ¿Qué ocurre ahí? Aquí es una mezcla digamos, es casi como una simbiótica. La simbiótica, el propósito de la simbiótica es que la bacteria se pueda fijar en ese sustrato, que en algunos casos es la cáscara de arroz finamente molida. Ya, pero acá vamos a irnos un poquito más allá de una simbiótica. Porque si mezclamos prebiótico, probiótico y postbiótico, los postbióticos se definen como sustancias generadas por los microorganismos probióticos con efecto a nivel nutricional, metabólico e inmunitario. ¿Qué significa eso? Que en el momento que las bacterias se van a multiplicar, van a producir enzimas, proteasas en su caso y otras proteínas activadoras, etcétera, ¿sí? Van a ser un concentrado del subproducto de la bacteria.
Es más, si usamos el caso, yo puse ejemplo ahí, Pediococcus acidilacticis, porque tiene la particularidad de producir las pediocinas, que es un antibiótico natural contra el vibrio. Produce ácido láctico, que también es bactericida, ¿sí? Tiene también algunos componentes que también mata hongos, ¿ya? Entonces, en el momento que se usa una bacteria ácido láctica, está aportando el ácido orgánico natural. Ahora, ¿en qué he visto la diferencia? Esto lo aprendí en un grupo grande camaronero que hacía esta activación y multiplicación, pero sugerimos nosotros dejarlo más tiempo a fin de que se formen un poco lo que son los postbióticos, ¿sí? Ahora, esto de aquí en algunos casos se ha confundido con la aplicación de bacterias para agua. En el momento que me baja el pH y pongo bacterias que han permanecido 24, 48 horas en el agua, no voy a garantizar que me sobrevivan todos si el pH de la piscina es 8 o 7.5. Ya. En el caso del balanceado no hay problema. Sí, porque el balanceado no es de alta salida. Además, al impregnar ese concentrado de bacterias, se lo impregna en el balanceado, se lo riega sobre el balanceado, se lo mezcla y, como ustedes saben, el balanceado tiene microporosidades, ¿sí? Y la bacteria, como está viva, se ubica ahí. Y cuando el camarón, obviamente, una parte se pierde porque no va a tener pegante. Una parte va al agua a producir lo que tiene que ser, mejorar el agua, y otro va al tracto. Va con los posbióticos, ácidos orgánicos, va una carga bacteriana aceptable de probióticos, etcétera, etcétera. Esa es la forma como hemos nosotros combatido también esto de aquí en los primeros días en precrías. Ya mismo viene la época transición. Se viene la época de calor y siempre las maduraciones sufren problemas. Primero, la tasa de eclosión, la tasa de desove baja, la eclosión también. Los pocos náuplios que salen no tienen buena sobrevivencia a la agricultura. Eso siempre ocurre. Yo hice seguimiento 9 años, una maduración y la agricultura, y siempre ocurría lo mismo. En ese tiempo de transición, por lo tanto, las larvitas que nacen de esta agricultura, no es que se vayan a morir en camaroneras, pero sí están un poquito estresadas. Y ahí es cuando, si hacemos una bacteriología como prevención, podemos usar este tipo de tratamiento preventivo. Bueno, yo le llamo preventivo porque si una bacteriología me sale 1 por 10 a la 4, de pronto no sea tan una carga tan alta que me mate, pero tengo que trabajar para disminuirla. O el ideal debe ser 1 por 10 a la 3. Y lo ideal también es no tener mortalidades futuras. Bueno, hablemos de la otra parte, que mejorar el factor de conversión alimenticia mediante el desarrollo de alimento natural. Aquí es donde realmente tenemos bastante experiencia, porque desde el 2015, siempre menciono esta anécdota, 2015, bajaron los precios del camarón. Si yo recuerdo que los amigos que estaban en la frontera cerraron los intensivos de agua dulce por la Guada, toda esa zona, frontera con Perú, ya porque ellos no podían mantener esos costos. Su camarón era pequeño, el precio del camarón pequeño era el peor en ese tiempo. Ellos, algunos cerraron porque no tenían ya suficiente dinero como para solventar sus gastos. Pero ahora los precios han bajado y miren cómo están produciendo. Significa que lo llevaron un poco a ser eficientes en el manejo, a trabajar mucho más con biorremedadores de agua y de suelo. Esto es muy importante, lo que le voy a enfocar ahora, la productividad primaria y secundaria, la productividad natural o alimento natural. Todos sabemos que el camarón come su alimento natural, ¿sí? Y después de 2, 3 horas, analizamos, unos aún tienen parte de balanceado y otros tienen ya la tripita negra. Ya, es decir, siempre van a pastorear. El hecho de tener intestino corto, como ya sabemos,
va a excretar rápido y va a volver a comer. Son muy agresivos, pastorean demasiado. Entonces, ¿qué sucedería si una piscina tiene una calidad de suelo no aceptable? Obviamente se van a llenar de protozoarios, gregarinas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea que nosotros nos hemos enfocado a partir de 2015 fue trabajar en protocolos para fertilización, nutrición de suelo, mejor sería. No hablemos de fertilización porque la fertilización es un término que viene realmente de la agricultura. Ya, ahí formulaban los NPK según el requerimiento de la planta y realmente el suelo tiene, el suelo tiene suficiente fósforo, el suelo puede acondicionarse también. Es más, a veces un cultivo muy seguido de un solo vegetal o un solo producto puede empobrecer el suelo, pero ese es otro caso diferente. Las plantas a veces no necesitan vitaminas porque ellos las producen. Entonces, decir fertilización para nosotros es un poquito, por eso lo hemos diferenciado como nutrición natural, es decir, acondicionar el agua, el suelo, a fin de que crezca la productividad natural, mejore la calidad del suelo, calidad de agua y obviamente cuando lo ingiere el camarón tenga el beneficio en el factor de conversión alimenticia. ¿Ya? ¿Por qué nos hemos enfocado esto de aquí? Primero, cuando hacemos un buen tratamiento de suelo y un buen tratamiento de agua, hemos visto que el intestino, tiene una predominancia de diatomeas, ¿ya? Hay estudios que demuestran que las proteínas que tiene el fitoplancton en general, 40%, 15% de lípidos, ¿sí? Algunos reportan 52%, pero es porque fitoplancton abarca mucho, pero hay otros estudios que hablan de las proteínas en diatomeas, ¿sí? Por ejemplo, Nature tiene 43%, una especie de ketóceros tiene 35% de proteína. Es decir, por ahí vamos encaminados a hacer un aporte adicional de proteína, ¿sí? Y de ácidos grasos también esenciales. A veces hemos visto en el tracto digestivo del camarón presas o fragmentos de copépodos rotíferos o cualquier zooplancton que exista en el medio que el camarón se los come. También son fuentes, es más, hasta detritus. Los detritus que están ahí tienen también su aporte de proteína, hasta 15% y también su 2% de lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué enfoco esto de aquí? Nosotros lo buscamos, esta investigación nació a raíz de que quisimos un poco enfocarnos a factores de conversión alimenticia, pero haciendo que el camarón ingiera diatomeas o productividad natural, diatomeas bentónicas, para luego cuantificar ese beneficio en la piscina. Pero cuando lo hicimos, como ven esta piscina de aquí, cuando lo hicimos pusimos, como en la foto, unos muestreadores. Hicimos fue pegar 3 láminas de vidrio, en medio una donde estaban los portaobjetos para coger y chequear el microscopio. Y resulta que no eran suficientes porque toda la productividad del fondo se adherían al vidrio. Lo que está transparente era porque estaba un poquito en el suelo, enterrado, ¿sí? Entonces ahí ven una botella, la botella flotadora donde nos indicaba dónde está para luego ir a chequear y tomar la muestra. Entonces resulta que ahí, en el momento que preparamos el suelo, vimos que había una productividad natural y predominancia de diatomeas bien aceptable. Entonces, lo que hicimos fue dejar muchos más muestreadores para tomar uno cada semana, ¿sí? Y hasta los 57 días ver cómo avanza, porque obviamente el tabú es, bueno, no hay luz, por lo tanto no me va a crecer algas bentónicas. O en todo caso, las que existen ahí no van a crecer durante todo el ciclo de cultivo. Pero nos tomamos la sorpresa que a los 28 días se había, pero yo decía, bueno, en algún momento se va a morir esto de aquí, y al contrario, hasta los 57 días, la mayoría que tiene estos 57 días tenía
una especie de biofilm. Cuando busqué explicación de esto de aquí, resulta que las citas bibliográficas hablan de que cierto tipo de diatomeas bentónicas tienen la capacidad de formar biofilm, capas sobre capas, ¿sí? Cuando hacemos un muestreo de este biofilm, lo disolvemos en agua, hacemos una especie de raspado, lo ponemos en un tubo de ensayo, mezclamos con agua y al chequear al microscopio se ve esto, el círculo que está aquí. Hay bastantes diatomeas y hay también una especie de grumos, como especie de flóculos, ¿sí? Entonces, cuando vimos eso, bueno, cuando vimos eso, vimos que estamos bien encaminados. Es más, seguimos haciendo estudios, seguimos también buscando una forma adecuada de que predominen las diatomeas y por mucho más tiempo. Porque a veces la fuente de silicio no es suficiente, a veces las fuentes de nutrientes no son tan suficientes. Algo tiene que mantener durante el ciclo. Ya. Mi enfoque siempre fue diatomeas bentónicas, chequeo de estos muestreadores, ver contenido intestinal que también se veía bastante, ya, pero nunca me enfoqué hacia ver el zooplancton que traía esto. Y fue así que una visita que tuvimos con el doctor Vinatea, que por cierto es parte del staff de investigación, ya, él alcanzó a ver estos bichos, los anfípodos, en los comederos, perdón, en estos muestreadores. Los alcanzó a ver. Sinceramente, mi enfoque no era el zooplancton, para mí era más la productividad de diatomeas o algas bentónicas en general, ¿sí? Pero él alcanzó a ver esto de aquí y nuestro enfoque se amplió mucho más, porque él también es experto en zooplancton. Entonces se integró acá y ahora estamos mucho más enfocados hacia la productividad natural primaria y secundaria. ¿Por qué nos enfocamos en esto de aquí? Este ejemplo de aquí es el clásico. Es más, también lo usan lo de la fábrica balanceados para decir que de camarón siempre va a haber una parte que tiene alimento balanceado en el tracto y otra que tiene la tripa negrita. ¿Qué significa eso? Que camarón, bueno, de pronto o le faltó papa o de pronto eh, no lo comió o de pronto hay demasiado detritus en el suelo. Pero suponiendo que le damos la dosis correcta de alimentos, supongamos también que las condiciones son buenas de suelo, ¿ya? A la final el camarón, la mayoría alimenta 2 veces al día, ¿ya? Aquí puse un ejemplo, los kilogramos de balanceado que deberían aplicarse en un ejemplo de una piscina. Si alimento a las 10 de la mañana, obviamente porque tengo concentración aceptable de oxígeno. Si alimento a las 10 de la mañana y doy la siguiente dosis, a las 4, 3 o 4 de la tarde, estoy haciendo 7 horas, 7 horas. Va a tener que comer del vento, va a tener que pastorear. Ahora, yo termino de alimentar a las 16 horas y luego el camarón que es muy activo en las noches, el camarón va a seguir comiendo capa bentónica y si el suelo no es de buena calidad, se va a llenar de gregarinas y voy a gastar más plata en tratar de poner un anticoccidial que vale no sé qué tanto y luego tengo que poner pegante, etcétera, etcétera. Bueno, algunos ya usan P24 por largos días. Si sumamos las 6 horas manuales, son 15 horas que el camarón no va a tener alimento. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que en la foto que tiene la tripa negra porque está comiendo la bentónica. Ahora, imaginemos que esa capa bentónica está rico en lo que le mostré, en diatomeas y que tenga buen zooplancton. Obviamente estoy mejorando estoy mejorando factores desde ese punto de vista.
Pero nosotros cuando una totalmente complementaria, siempre Cloudboy, y de referencia siempre dice que el suelo consume 50 a 55 más oxígeno que el mismo camarón, o a veces los microorganismos que en el agua, y los procesos químicos también demandan de oxígeno. A la final, el oxígeno es un limitante o es directamente relacionado, es un buen factor de conversión alimenticia, como muestra el cuadro de aquí. Entonces, con oxígeno de 1.7 a 3 es pobre la conversión de alimento. Hay crecimiento lento, hay disminución de resistencia a enfermedades si la exposición continúa. Ya, y sinceramente yo sí he visto 3 miligramos por litro en ciertas zonas, cerca de Tenguel, a veces por Taura, sobre todo en las zonas donde el brazo de mar es muy corto, no hay recambio. Ahí la calidad de agua ya entra con 1.5 miligramos por litro de oxígeno. Pretender producir ahí, de verdad que sí es mi respeto. Pero sí se ha logrado estabilizar, sí se ha logrado un poco mantener estable. ¿Cómo se mantiene estable? Ya había dicho el ejemplo, nutriendo el suelo con productividad natural. Voy a poner este ejemplo de aquí. ¿Qué sucedería con toda la materia orgánica que el camarón defeca sobre el suelo? ¿Qué pasaría si cae sobre esa capa bentónica viva? Sobre esa producción de anfípodos o zooplancton en general. Ellos se van a encargar de usarlos como nutrientes. Entonces, esta piscina que ven aquí a la izquierda es una piscina recién cosechada con capa bentónica. Lo que ven ustedes café ahí es una buena capa bentónica. ¿Qué significa? Yo ahí puedo matar si hay algún pez, alguna conchilla o algo así, y puedo meter agua y volver a sembrar. ¿Sí? Y el suelo no termina dañado. Es decir, estamos ahorrando también en bioremediación del suelo. Pero aquí hay un dato muy importante. El beneficio que hemos visto es que nos podemos nosotros mantener estable la concentración de oxígeno en el agua. Como sabemos, el proceso mayor de demanda de oxígeno es el suelo. Podemos decir, entre comillas, que el suelo respira más que todo, ya por la cantidad de materia orgánica, por los procesos químicos que ocurren en el mismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Tomamos un ejemplo bien complicado de una zona, bueno, puse Balao porque hay una zona bien complicada que el oxígeno es bien bajo, ¿sí? Tenía proporción de 8 xenofitas por cada diatomea, y tenía crecimiento bajo y barbeos continuos. Entonces, la producción de ellos con su protocolo siempre tenía caídas. Por ejemplo, en este círculo que encierro, ellos tenían al día 8 ya un bajón de oxígeno. Tenían de 1 a 1.5 era el bajón, luego subía a 3. Había unos picos terribles aquí. Luego se estabilizaba algo y volvía nuevamente a bajar. Ya cuando ellos se daban cuenta había barbeos y tenían que meter agua para un poco estabilizar, o a veces echar agua oxigenada. Una zona sumamente complicada. Y como ustedes saben, pues los clientes siempre nos dan la peor zona, la peor piscina. Entonces tuvimos que hacer un protocolo ahí para estabilizar la concentración de oxígeno. Y vemos que con un tratamiento adecuado de silicio en el fondo del agua, estamos hablando de las diatomitas, ¿sí? Y también al agua estamos creando una capa bentónica suficiente, ¿sí? Para no tener una demanda terrible de oxígeno a causa de la degradación de la materia orgánica. Entonces, en la piscina que se hizo este tratamiento, tuvo un bajón al inicio de 1.7, fue lo mínimo. De ahí el promedio era 2.5 promedio de oxígeno. Obviamente llegaba hasta 4
en los picos, pero no había pico de 4 y luego de 1, 4, 1, así. Se estabilizó, podemos decir, porque aquí está la curva de tendencia, era a crecer el oxígeno durante la corrida. Se estabilizó el medio. La proporción que había de cianobacterias de 8 a 1 llegamos a 1 a 1. Y como ustedes sabrán, las cianobacterias son las que causan este malestar. Blumean demasiado rápido y caen también demasiado rápido. Por ende, siempre van a dañar el suelo. Va a haber demanda de oxígeno abundante en el suelo, luego florecen y luego caen, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir nosotros en respuesta a esto de aquí? Resumiendo. Podemos usar nosotros las fuentes de nutrición natural como una herramienta válida. Sí, podemos optimizar también. Ya demostré los beneficios de ahorrar proteína en el balanceado, pero si mezclamos proteína, ese estudio nos falta hacer a nosotros, pero ahorita es medio complicado. Trabajar con poca proteína versus bastante productividad natural y cuantificar esos los beneficios. ¿Sí? Como les decía, la acuicultura del mañana son los predigeridos también. Ya con el tiempo, si los precios siguen así, va a haber demasiada producción de camarón. Abaratar costos es la prioridad. Entonces la simbiótica va a ser mucho más específica, o digamos los predigeridos o los postbióticos, o como se llame el proceso, siempre va a ser beneficioso. ¿Sí? Cuando hablamos de productividad natural, debemos considerar una cosa. El uso de bacterias probióticas al agua siempre es beneficioso, siempre. Por eso les decía, se puede usar las bacterias como activarlas para bajar costos, ¿sí? Y aplicarlas, en este caso para agua, sí tendrían que no bajar el pH hasta 6.5, menos de 6.5. Porque normalmente el pH a veces, si es de 7, no procurar que sea 6, menos de 6.5. Si es pH de 8, por lo menos procurar que sea 7 o un poquito más, poniéndole bicarbonato o carbonato, pero el carbonato es de acción lenta. ¿Ya? Nunca olvidarse que uno de los factores también que influyen mucho en el factor de conversión son los amonios. El amonio y el nitrito. Ya, ¿de dónde nacen los amonios? Voy a regresar. ¿De dónde nacen los amonios? Realmente la degradación de la materia orgánica. Cuando se usa bastante bacteria, todos los probióticos del medio son eficientes, porque esa es la naturaleza de la bacteria, sea bacillus, pediococcus, lo que sea. Cada uno tiene su modo de acción y sus enzimas específicas. Ya por eso las agruparon, porque son agresivas. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo al suelo una concentración de bacterias en un ambiente donde el amonio mismo es alto, donde el sulfuro también es alto? La probabilidad que me vivan es menos del 50%. Entonces ahí viene el asunto. Protocolos adecuados. Cuando hablaba de protocolos adecuados de calidad de agua o eficiente, significa eso. La eficiencia no se lo mide en ver un suelo bonito, porque como digo, las bacterias son sumamente agresivas, o sea, entre comillas, eficientes para desdoblar la proteína de las heces, desdoblarlas, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Las proteasas que producen las bacterias van a desdoblar la proteína en fracciones pequeñas o aminoácidos. Los aminoácidos tienen grupo amino y tienen grupo carboxilo. ¿Qué sucede? Se sigue desdoblando la molécula y termina el grupo amino produciendo amonio y el grupo carboxilo termina produciendo CO2. Es decir, el efecto de las bacterias que se usan para bioremediación del suelo es producir amonio en forma de TAN, amoníaco total o nitrógeno amoniacal total, ¿sí? Y CO2.
Entonces, ojo con eso, sobre todo cuando recién siembran las larvas. Ahora, como hemos visto, el boom de poner sobre las bacterias enzimas tipo proteolíticas, ¿sí? Eso involucra que el efecto va a ser mucho más inmediato. Entonces yo puedo poner un conglomerado de bacterias más enzimas proteolíticas y me mejora el suelo, pero nunca se mide el agua. Mientras más bacterias, más enzimas proteolíticas, porque enzimas hay 1 millón y también son cofactores de otras enzimas, ¿sí? Eh, entonces, más bacterias equivale a más amonio como producto final y más CO2. El CO2 juega un papel importante, va a haber más productividad natural de pronto, va a haber reducción de calidad. Bueno, va a jugarse, el CO2 va a jugar un papel muy variado ahí. A eso me refería con tratar de ser un protocolo eficiente de calidad de agua. ¿Cómo podemos ver la eficiencia? ¿Ya? Entonces, las recomendaciones frente a estos precios bajos son tomar decisiones, ya sea para mejorar o ver mejoras en la eficiencia balanceado, mejoras en el mejor protocolo de nutrición natural, mejoras en el protocolo de aditivar bacterias, suelo, al agua. Se debe cuantificar el beneficio. ¿Qué significa? ¿Cuánto amonio aporta? ¿Cuánto CO2? Bueno, CO2 no lo hacemos mucho. ¿Cuánto amonio y nitrito aporta? ¿Sí? ¿Y cuánto fosfato termina? Y termina también la degradación. ¿Y cuánto nitrato? Entonces, si mi nitrato inicial es 3 miligramos por litro y se aplica una buena bacteria y termina en 6 miligramos por litro, la bacteria está funcionando bien, sin haberle aplicado una fuente de nitrógeno. Pero cuando yo analizo amonio, el amonio debe ser reducido por las bacterias nativas, debe ser reducido, ¿sí? A nitrito y nitrito pasar a nitrato. Pero si en mis análisis el amonio, ya sea como TAN o como amoníaco, es alto y el nitrito es alto, porque sí hay casos donde he visto eso, ya entonces el protocolo no sería eficiente, porque luego preparo mi piscina y luego tengo que meter las larvas y las larvas son susceptibles al amonio. Puede que no las mate, pero el factor de conversión en lo posterior, o sea, el amonio va a jugar mucho con la salud del camarón, va a bajar la defensa del camarón, luego va a tener problemas, sobre todo se estresa y cuando lo pasa en engorde va a haber problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Y esas decisiones nosotros le podemos ayudar a tomar en respuesta a los análisis que se haga calidad de suelo, patologías. También el sector camaronero necesita actualización de información. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hace poco tuve la suerte de estar en todo ese tipo de charlas que me abrió la mente, por lo menos tengo una mente positiva en este momento porque las cosas están mejorando. Nunca la he tenido negativa tampoco, pero son cosas que me agrada transmitirlas porque estamos en buen camino. O sea, estamos encaminándonos o teniendo una buena ruta. Sí, pero muchos de estos avances se quedan. Por ejemplo, el caso de este investigador y camaronero que utilizó esa proteína, ese es un avance importante. Y esas actualizaciones, ¿ya? Actualizaciones, capacitaciones, no es porque yo le voy a mostrar productos o le voy a, sino que es generalizado, ¿ya? De algo nos ha servido estar tanto tiempo en el sector camaronero. He tenido la suerte de estar de la elaboración, la agricultura, engorde, precrías, reproductores. O sea, más o menos se abrió el abanico como para entender muchas cosas, ¿sí? Y ahora que estamos experimentando bastante, si tienen algún problema, por lo menos lo garantizamos con el doctor Bienatea que le vamos a dar solución mediante investigación. Y para eso, pues, busquen el apoyo Biosystem. Esos servicios, como le digo, y es más, esta charla
está más vinculada hacia nuestros clientes, ¿sí? Para que vayan un poquito actualizándose. La idea es que una charla sea técnica como para actualizar información, ¿sí? Y en muchos casos para entender qué es lo que está ocurriendo dentro de una piscina. Además, si no existiera un laboratorio, no hubiera todo lo que ocurre en una piscina. ¿Ya? Los análisis me dan elementos de juicio. Evalúo, se hace protocolo y luego se ven los resultados, favorables o no, hay que continuar sí o no. A la final, este negocio va a seguir, las tendencias van a cambiar, no sabemos el precio, pero hay buenos competidores. Y lo que tenemos que hacer a este negocio es sustentable en el tiempo. Es decir, que mañana no tenga un suelo tan podrido, se contamina la zona, pero porque ahora sí, hace años no eran tan verdes las zonas bueno, no bajo alto, es una zona complicada, pero no era tan concentrada la carga de vidrios, ni tampoco la de nutrientes, en todo caso el fósforo, el nitrógeno. Ya, esas aguas con el tiempo se están eutrofizando, se están cargando de nutrientes, ¿sí? Lo bueno es que podemos decir ahora, podemos decir que con los protocolos eficientes, el agua que entra sale mejor cuando sale. Ya hay zonas de Tenguel donde es mejor no meter agua. En zona de Taura es mejor no meter agua porque hay problemas. Entonces, a la final, un aporte de proceso de bioremediación siempre vamos a mejorar la calidad de agua. Aquí les muestro un poco cómo está estructurado, ¿sí? Para ayudarles un poco a paliar este asunto de la problemática. Esto es como un plus adicional, no tiene costo alguno. Ahí está el staff de compañeros que nos guían, pues todo el laboratorio está dirigido por una sola jefa general. También tenemos la división laboratorio en el Oro, laboratorios se hacen in situ, en campo también. Entonces, esto de aquí pues no tiene costo alguno y como le digo, esta charla siempre es para nuestros clientes estar un poco más enterado de lo que hay y qué hemos hecho en una camaronera que funcionó para que ustedes las hagan o qué han hecho en otras partes para que no lo hagan cuando han salido malas cosas. A la final, estábamos estimados para sumar. Espero que esta charla haya sido de agrado. Espero Manuel. que ¿Cómo haya... está? Muchas gracias, Manuel. Tenemos unas preguntas por parte del público. Sí, Sí, se las voy a ir mencionando ya. La pregunta número 1 dice lo siguiente. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a los alimentos predigeridos para mitigar el impacto de los costos de producción camaronera? Esta pregunta la realiza Manuel del grupo Samaniego. por ejemplo, la simbiótica es un buen protocolo, ¿sí? Para mejorar calidad de agua y también algo de suelo. Pero la simbiótica tiene sus desventajas, ¿ya? Como digo, si lo hago prebiótico, probiótico y postbiótico va a tener mucho más ventaja. En el caso de balanceado va a ser excelente. En el caso del agua, si no regulo el pH, no me va a ser de ayuda, ¿ya? Ahora, la simbiótica tiene su desventaja de que el polvillo de arroz es muy grueso y se precipita al suelo y pasa a ser parte de la materia orgánica que consume oxígeno. Ya, en los predigeridos sucede algo no similar, pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, cuando se hace el predigerido de soya, tuve la oportunidad de reunirme con uno de nuestros staff de investigadores de Acuneo
lo que era antes Tecna. Ellos son especialistas en formulación de balanceados y de poner ingredientes. Entonces ellos nos explicaban que los predigeridos de soya, es preferible que sean de pasta de soya porque es como algo ya preparado. Cuando se hace esto, la soya tiene elementos antinutricionales, tiene infinidad. Si el proceso no es adecuado, si la bacteria no logra desdoblar esa proteína o esos factores antinutricionales, no va a ayudar mucho. Porque yo puedo poner un predigerido sobre un buen balanceado, ¿eh? Y solamente los factores antinutricionales me dañan el balanceado porque va a hacer que no lo asimile mejor. Ya, entonces como fuente de proteína, la soya es lo mejor, digamos por costo, pero tiene esos factores. Entonces el que usa soya en el balanceado, eso lo van a saber más los fabricantes de balanceado. Ellos usan también los factores que contrarrestan estos cosas negativas de la soya, ¿ya? Pero ellos sí lo pueden porque tienen estudios varios y saben cómo contrarrestar eso, pero en un predigerido de soya, si no me fue bien, voy a tener muchos elementos antinutricionales que me va a afectar. Ahora, he tenido buena referencia de los predigeridos de agua de cola, lo que le dicen los hidrolizados de pescado. Y como le decía, la semana pasada me reuní, me asombró el asunto de que él usa el balanceado 30%, es más, creo que me está escuchando, 30% de proteína vegetal, ¿sí? Y él adiciona la proteína animal mediante el hidrolizado de pescado. Es decir, él coge el mejor pescado, le hace el proceso de maceración, ¿sí? Ahí no hay problema porque no hay factores antinutricionales. Además, obviamente, la carne de pescado tiene más ácidos grasos también esenciales. Tiene, aparte de las proteínas, tiene la colección de aminoácidos que requiere el camarón. Entonces, es beneficioso por un lado, como le decía anteriormente, pero sea rentable para algunos. Igual, eso se mide en costo-beneficio, pero sí es parte de la acuicultura del futuro. Ok, Manuel, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué medidas de resiliencia se deben adoptar para mantener la actividad camaronera de forma sustentable? Esta pregunta la realiza Gerardo Cuenca. Ya. Sustentable es un concepto que lo aprendí en la universidad. Sí, que debe dar beneficios también. Debe también tener beneficios sobre a futuro. Es decir, yo no puedo abusar de un bioremediador de suelo, ponerle y dejar pobre un suelo. Y luego no me sirve para futuro. Es lo mismo en agricultura. Cuando abusan de un solo cultivo, el suelo se hace pobre para ese cultivo. Y luego cuando usan otro, por eso siempre se alternan cultivos en agricultura. Ahora, la sostenibilidad de un negocio está primero, que tiene que ser rentable. Económicamente tengo que sostener ese negocio. Segundo, no debo desmejorar la calidad del suelo con el tiempo, porque hay zonas donde usan un protocolo, digamos, económico, ¿sí? Pero las bacterias siempre, por lo general, van a trabajar sobre la capa superficial de un suelo. Si en el momento que se termina el oxígeno, van a trabajar por la vía anaerobia. Y por la vía anaerobia es como trabajar a media llave, no tiene tanta eficiencia. Las bacterias serán facultativas, pero en cambio las anaerobias estrictas, esas sí la van a trabajar. Y a veces necesitan solamente un estímulo para que trabajen. Entonces, si yo uso un producto, por decir, por ser barato,
no veo mis beneficios a medias, pero la siguiente corrida se me acumula, luego tengo que usar una retro para terminar de sacar todo ese lodo podrido. ¿Y dónde mando ese lodo? ¿Al muro? O si no, ¿dónde está la parte del mangle? Ya. Otra cosa, si no uso una bioremediación aceptable en el suelo, como le decía, todo lo que se descompone termina al agua. Entonces, la proteína que se descompone por bacterias nativas o porque les pongo bacterias externas, van a desdoblar eso y todo lo mandan al agua. Entonces, puedo hacer un ambiente demasiado cargado de nitrógeno tóxico. Y también recuerden siempre, el balanceado siempre va a aportar fuente de fósforo. Yo he dejado para yo controlar qué bacteria es eficiente para producir el fósforo, simplemente cojo balanceado, lo dejo en un recipiente de vidrio, un beaker con agua, y en 3 días ya me incrementa considerablemente el fósforo. Luego trabajo en dosis a ver quién me baja la concentración. Es decir, el balanceado siempre va a ser la fuente que me haga que el medio va a ser un poquito, no contaminado, pero sí cargado, entre comillas, cargado de nutrientes. Entonces, la bioremediación eficiente es la que me va a lograr ese propósito. Uy, ¿qué pasó? No sé si contesté la pregunta, estimado. Sí, tenemos otra pregunta adicional por parte de Wilson Gómez. Pregunta lo siguiente, ¿recomienda usted el uso de simbiótica? La simbiótica me interesó bastante, es tanto así que me fui a la charla de un hindú, a la charla de el famoso que viene acá, se me olvida el apellido, es medio raro, ya, que siempre habla de simbiótica, simbiótica. Bueno, mucho antes atrás se trabajaba con este tipo de fermentos de bacterias. Se le cambió de nombre, pero algunos le llamaban bokashi, otros le llamaban de diferentes formas. Pero el principio es casi el mismo. Lo usé porque he trabajado también en aguas residuales, ¿sí? Y simbiótica, como les decía, simbiótica es la mezcla de un probiótico más la bacteria. Entonces, si yo tengo 1 kilo de un producto, de una bacteria liofilizada, y me recomiendan aplicar 150 gramos por hectárea, ¿sí? O 2 veces a la semana son 300 gramos, ¿ya? Yo prefiero esos 150 gramos, ponerlos, multiplicarlos y que la bacteria se adhiera al sustrato, que en este caso sería el polvillo de arroz, la cáscara de arroz finamente molida, ¿ya? Entonces la bacteria encuentra en sí como un sustrato y tratar de que esa cascarilla sea tamizada con una malla de 100 micras. ¿Por qué? Porque cuando la aplico al agua, la parte más gruesa, la de 300 micras, se va al suelo a consumir oxígeno. Pero la partícula que tiene buena población de bacterias en forma de biofilm sobre ese sustrato, que es la cascarilla, se va a mantener en suspensión en el agua. La simbiótica es bueno cuando usan bastante aireación. Y si la usan en áreas que no hay aireación, tiene que usar cantidades mínimas. Y siempre se usa a la mañana donde hay buen sol, buena producción de oxígeno porque va a consumir oxígeno. El problema es que va a trabajar bastante bien, pero me va a consumir oxígeno. Me va a producir más amonio, más nitrito y más CO2. Entonces tiene su desventaja, pero este principio nació en los railways y en los intensivos, donde hay full aireación. Y ahí sí funciona de maravilla. Ahí sí póngale nomás simbiótica. Que es bueno, ¿sí? Los nitratos, el amonio también. Sí, pero ese sistema es aireación, estimado. Ok, Manuel, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Con qué densidad por hectárea se realizaron los ensayos que presentó en las diapositivas? Esta pregunta la realiza Armando Valderrama. ¿Cuál de todos? La que presenté, la de Panamá, perdón, la de Guatemala, o los ensayos, bueno,
Los ensayos Ah, que hicimos, bueno, de pronto sería al que presenté los resultados de oxígeno estable. Eso de ahí, normalmente el protocolo siempre es de 90 a 100 mil animales por hectárea. ¿Sí? Ahí, ahí nosotros quisimos primero experimentar con una densidad normal porque esa es la densidad promedio. ¿Sí? Queríamos cuantificar el beneficio en cuanto a a salud también. ¿Sí? Porque durante el cultivo no vimos, no sufría de gregarinas el cultivo. ¿Sí? Esa densidad era la última porque también podemos mantener un bloom de capa bentónica y de plantónica. ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué incidencia tiene el silicio o fuente de silicio en el desarrollo de la productividad natural? Ya, el silicio, alguna vez me reuní con alguien que usaba bastante fuente de urea, ¿sí? Cuando hicimos análisis al agua, salía concentraciones altas incluso de amoníaco, del TAN y de amoníaco. Pero tenía protocolo seguido de urea. O sea, la urea, la forma de nitrógeno, eh, digamos, no es lo mismo usar 1 kilo de nitrato que 1 kilo de urea. Tiene más fuente de nitrógeno la urea. Aporta más nitrógeno, sería la palabra. Ya. Ahora, ¿qué desventajas tiene? La urea, la urea tiende a hidrolizarse, se pierde también una parte, ¿sí? Y me va a afectar el cultivo de camarón. Pero, ¿a qué venía esto? De que cuando le dije al señor, sabes que mire, bájele la dosis de urea que le aplica y sube la dosis de silicio. Entonces él me dice, no, es que el suelo tiene bastante silicio. Y él tiene la razón, ¿ya? Porque ustedes googleen y pongan a ver fuente de silicio y van a ver que tiene el 60% el suelo de silicio, pero ese silicio no es asimilable. Ese está en forma silicato de calcio, está en una forma o es producto de erosión de rocas, lo que sea. Más o menos calculen ustedes, en la orilla del mar tienen bastante arena y si hacen análisis les sale silicio alto, pero es una forma no asimilable de silicio, tiene otra composición. Si fuera ese silicio asimilable, la orilla del mar, lo que siempre digo, ya estuviera de color café, ya. Esa forma no es asimilable. Entonces, ¿qué he visto en el medio? Hay diferentes formas de silicio. La clásica, el metasilicato, ¿sí? Que tiene una reacción rápida. Yo he visto que coge color, pero así mismo, blumea rápido porque es solo silicio. Blumea rápido y luego decae. Así como crece, también decae. ¿Sí? También he visto la fuente de diatomitas. La diatomita no crece mucho, pero al siguiente día me sigue creciendo y la tendencia es hacia crecimiento exponencial. Ya. Como la fuente de diatomita tiene como el 70 y pico por ciento de dióxido de silicio y tiene el resto, tiene 25% de multiminerales, calcio, magnesio, potasio, entonces va a enriquecer el medio. ¿Sí? El medio necesita también microelementos. Las diatomeas cuando se activan, a veces el factor limitante es el silicio, porque el nitrógeno hay desbalanceado, fósforo hay desbalanceado, ¿ya? Pero si yo le pongo, yo le decía a otras personas que también me decía que hay demasiado silicio, y yo analicé y hay 20 miligramos de silicio, yo he tenido buen crecimiento a 10 miligramos de silicio y mal crecimiento a 20. A veces he tenido buen crecimiento a 30 miligramos por litro de silicio porque la máquina, el fotómetro o espectrofotómetro mide concentración total de dióxido. Cuando yo uso las diatomeas fosilizadas,
fueron en su tiempo ácido silícico, pasaron a formar parte de dióxido de silicio, la envoltura de una diatomea. Ya, lo que ahora es desierto antes fue el fondo del mar de millones de años fosilizado. Yo levanto una roca de eso, no pesa ni 10 gramos, creo, una roca. Es una partícula muy liviana. Si esa partícula se muele finamente, ¿ya? Hay estudios que demuestran de que mientras más fino es, al mezclarse con el agua logran reaccionar. El SiO2, que es el dióxido de silicio, más agua forman ácido silícico. Y lo que toman las diatomeas es el ácido silícico. Si la arena fuera como nutriente, entonces el ácido silícico se mezclara con el agua y formara el ácido silícico, que es el que usa la diatomea para multiplicarse y luego la transforma nuevamente a dióxido de silicio para formar la capa protectora. ¿Sí? Entonces, la fuente siempre va a ser la que produce más ácido silícico, ¿ya? Y siempre debe ser la partícula fina. Mientras más fina es, más reacciona con el agua. Ya, supongamos, una parte reacciona, porque yo he utilizado, le pongo al agua y en 48 horas ya tengo buen color. Si le pongo metasilicato, las 24 horas ya tengo color, pero a las 48 ya decae. En bioensayo me ha ocurrido eso. Antes lo usaba como control positivo, pero no me ayuda mucho porque decae. Además, solo la fuente de silicio, como digo. Las diatomeas necesitan algo más de silicio también. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Mireya Martínez. En el cultivo acuícola, el balanceado juega el mayor costo de producción. ¿Qué porcentaje sería de alimento balanceado y qué de productividad natural? Ya, lo que pasa es que ahí donde lo incluimos como staff de investigadores al doctor Binatea, porque aún no lo hemos cuantificado en términos económicos. Es decir, yo he visto los beneficios, si retrocedo un poco, déjenme retroceder aquí. Si yo hablo de porcentaje después de dar alimento balanceado y tener preparado el suelo y el agua, yo puedo encontrar en el tracto digestivo más o menos entre 30 y 40% de diatomeas en el tracto digestivo del camarón. Ya, pero no hemos cuantificado porcentaje versus crecimiento, es decir, cuánto pude haber ahorrado de balanceado en eso. No lo hemos cuantificado porque primero debe ser un estudio estadístico bien profundo, con 3 réplicas, es decir, debo tener 6 piscinas, 9 piscinas para hacer las réplicas respectivas. Pero lo que hemos visto nosotros es que todo el conglomerado, mejorar suelo, mejorar agua, el camarón consume. O sea, hay un equilibrio por lo menos se mantiene estable el oxígeno, no hay picos de 1 a 4, es decir, que afecta demasiado. Mientras mantenga estable el camarón, estoy favoreciendo las condiciones de oxígeno que van a favorecer el factor de conversión. El factor de conversión está involucrado también al consumo de alimento natural, pero también alimento balanceado. Ahora, a la final termino diciendo, usé tanta libra de balanceado para producir tantas libras de camarón o tantos kilos de camarón. A la final mi factor de conversión va a ser 1.1, pero ahí influyen muchas variables para decirte, no, es que balanceado dale 80 y dale 20%. No, para mí ahorita es trabajar en conjunto hasta ya cuantificar. ¿Por qué? Porque siempre deben haber muestreadores en la piscina. El que me va a dar este resultado también es los muestreadores de piscina. Si yo tengo buena productividad natural, la larvita me va a comer y va a crecer bien. ¿Sí? Y si yo pongo un plato, un muestreón balanceado y luego lo saco y veo que no me consume mucho balanceado, entonces aún hay productividad natural. Obviamente sigo muestreando y sigo o fertilizando el agua para que las diatomeas también vayan al fondo. ¿Sí?
En general es complicado decirle voy a ahorrar tanto, pero el factor de conversión es el que dice a la final, como dicen, el bolso manda. El bolso es el que decide cuántas libras sale y cuánto tengo de beneficio. Pero en todas las veces que hemos usado, el factor de conversión se reduce. Ese estudio está pendiente con el doctor Binatea, ¿sí? De valorizar ya cuánto la aplicación de nutrición de suelo y esto, en cuánto me aporta. Eso sí se la debo. Y cuando tenga esa información, bueno, no voy a presentarlo yo, lo presenta de pronto el doctor Binatea, pero voy a transmitir lo que él lo comunique. Perfecto, Manuel, gracias. Tenemos otra pregunta. Según su experiencia, ¿no es necesario entonces usar balanceado a 40% de proteína en las primeras etapas de todos los sistemas de cultivo? Esta pregunta la realiza Fernando Isea. Bueno, la verdad que para mí es un poco complicado hablar de balanceado. Nunca me he querido meter en el submundo del balanceado. Pues tengo muchos colegas que trabajan ahí. Eh, Como parte de investigación he visto ciertas cosas, pero nuestro enfoque siempre es bioremediación suelos, agua, nutrición natural o fertilización y salud animal. He profundizado a veces porque sí he visto esta zona, pero siempre la proteína inicial siempre es buena, que sea alta, siempre buena. No he comprobado si es mejor 35 que 40 o que 50, porque al final también se ha usado 50% de proteína en los railways. Sí, también se ha usado 50, 40 y pico. Siempre es como el animal pequeño necesita todo el cuidado posible. Mientras esté bien nutrido, por eso que acá el investigador dijo, hasta 4 gramos puedo usar 35% de proteína. Si tomo de referencia solo ese ejemplo, estoy diciendo que hasta 4 gramos puedo usarlo. Si tomo la referencia de él. De pronto su condición de agua es favorable. Uso bastante productividad natural. No he profundizado. Voy a tener que escribirle para que especifique un poquito, sino para que ustedes logren contactarse con él para que les comparta esa experiencia. Pero atreverme a recomendar, me limito un poco. Ya, pero sí hay beneficios en las altas concentraciones, alto porcentaje sería de proteína Listo, inicial. Manuel, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo debo bajar el pH? ¿Qué reactivos puedo usar y en qué concentraciones? Esta pregunta la realiza Alejandro Giraldo. ¿Cómo puedo bajar pH? ¿Cómo debo bajar el pH? ¿Qué reactivos puedo usar y en qué concentraciones? Cuando dice reactivo, estamos hablando de la piscina, ¿verdad? Creería que sí. Bajar el pH. Lo que pasa es que hay en ciertas zonas de Manabí, ahí donde he visto ese tipo de cosas. Cuando hay demasiada productividad natural, sí, a veces varía mucho la concentración de CO2. El CO2 es muy importante. Mientras más CO2 sí, exista, va a haber más carbono en el medio. A veces las bacterias toman ese carbono y se multiplican. A veces las mismas algas toman el CO2 y se multiplican. Y el pH juega un rol ahí. Entonces, bajar el pH ahí, lo que yo he usado en lo personal en Manabí, porque que la mayoría he visto ese problema de alcalinidad total alta y también pH alto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? A ver, ¿los fermentos me ayudan? Sí. Cuando, cuando he hecho fermentos de bacterias, me llegan a pH 4, 5, 4, pero cuando le meto levaduras ahí, el momento que la levadura entra en contacto con la melaza, automáticamente baja el pH. Con levaduras he llegado a pH de 3, ¿ya? Si le aplico eso de ahí al agua, antes estaba usando ácido, ni sé cuánto, que he visto por ahí que recomiendan algunos ácidos para bajar el pH. Pero yo con eso he logrado bajar un poco la alcalinidad y he bajado también porque en Manaví hay hasta de 300 y pico. Bueno, ciertas partes usan alta densidad, no se ve muchos problemas, ya, pero
yo he ayudado a esa parte de allá con algo así como un fermento de levaduras. La levadura de pan, la que compran en el comisariato, ¿sí? Mientras más carbono le ponga, yo uso por lo general 2% de carbono en cualquier multiplicación, sea de bacterias probióticas, sea de bacterias patógenas, o sea de levadura, siempre uso 2% de carbono. Pero si a ese le pongo 4% de carbono, va a reaccionar rápido, el pH va a bajar mucho más agresivamente. Y si eso lo aplico, va algo a ayudar, porque es una tonelada para semejante cantidad de piscinas. Lo que hay que ver es qué está afectando el pH. Hay que buscar el motivo por lo cual está subiendo el pH. Perfecto, Manuel. Tenemos otra pregunta por parte de Ergio Vázquez. ¿Recomienda el uso de biofilm como método nutricional si uso tinas circulares con geomembrana? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, dice, recomienda el uso de biofilm como método nutricional si uso tinas circulares con geomembrana. O sea, biofil, trato de entender como biofil sería como un sustrato. Ya, la verdad que no he tenido experiencia en eso. El doctor Binatea es el que tiene experiencia en ese tipo de cosas. Él ha usado eh, unas formas como de un lino especial que lo ha puesto en las piscinas y ahí se adhiere la productividad natural, sí. O sea, pero no tengo experiencia como para recomendar qué tipo, si se pegan más. Normalmente toda cosa que sirva de sustrato, es más, cuando en ciertas camaroneras han tenido infestaciones de bivalvos, de mejillón, se ha aconsejado coser saco y hacer una especie de tolda y poner en el reservorio, como una especie de zigzag, como que fuera un decantador. Entonces la semilla ve ese sustrato que es del saco, se adhiere y empieza a crecer. O sea, en lugar de entrar a la piscina, se queda sobre el reservorio. Luego la sacan y así han bajado. Entonces, es más, cuando a veces se cae un saco a la piscina y se le levanta, tiene una especie de lama y si chequeamos el laboratorio es capa bentónica de microorganismos en general. O sea, pienso que todo, pero no tengo experiencia realmente en el tipo de biofilm, ni he usado como estrategia para eso. Está bien, Manuel. Tenemos otra pregunta por parte de José Sedano. ¿Qué método utilizo para lograr igualar la relación de cianófitas y diatomeas que antes presentaba una diferencia de 8:2.1? Ya, lo que pasa es que hay zonas que de verdad tienen exceso de fósforo. El motivo por el cual la concentración de cianobacterias sea alta es porque hay alta concentración de fósforo. ¿Ya? Las cianobacterias son realmente, o sea, ¿cómo se define una plaga? Una plaga es aquel que se multiplica rápido y causa daño. Ya, ahí las cianobacterias entrarían como plaga. No sé si aplica el término, pero estos bichos solamente necesitan el fósforo que está en el medio, porque el nitrógeno lo toman hasta de la atmósfera. No necesitan exceso de nitrógeno. Solamente necesitan el fósforo y se multiplican. Ahora, trata de cierta multiplicación a veces rápido, pero así mismo decaen. Pero decaen y después de 24, 48 horas vuelven a brumear. ¿Ya? Pero es el fósforo. Entonces, me preguntan y hago un análisis de agua y el fosfato me sale a 1.8 como mínimo, me sale que tengo que aplicar, y hasta de memoria me lo sé, que debo aplicar como 500 kilos de nitrato de sodio para equilibrar la relación nitrógeno-fósforo. ¿Ya? Algunos cálculos me han salido hasta 2000 kilos, porque el nitrato de sodio apenas tiene el 16 o 18% de nitrógeno. ¿Ya? Por eso le decían antes, la urea tiene más forma de nitrógeno.
A veces es demasiado alto el costo equilibrar, pero para mí, experiencia es mejor bajar la concentración de fósforo. Además, nosotros tenemos bioremediadores de suelo, tenemos bioremediadores de agua, ¿sí? Pero en algún tiempo no lograba bajar las concentraciones de fósforo, ¿sí? Como decía, con el Biovac M traté de bajarlos, pero había una reducción de amonio y nitrito bastante favorable, pero los fósforos no me disminuían mucho, me disminuían en pequeña proporción. Entonces tuvimos que incluir dentro de nuestro protocolo una bacteria, un consorcio de bacterias que salgan de tratamiento de aguas eutrofizadas, donde tengan mucho fósforo. Entonces, de esa forma, ciertas bacterias tienen afinidad por el fósforo, los desdoblan rapidito. Entonces, de esa forma logré bajar. Es más, alguna vez hice una cuantificación de la reducción y llegaba desde el 15 hasta el 20 y pico de fósforo, ¿sí? Entonces, ahí encontré una vía. Entonces, si yo bajo y si tengo por lo general 1.5 que le dije es en exceso, pero donde hay bastantes cianobacterias, analizo el agua, los fosfatos y están a 0.5 hasta 1, máximo hasta 0.9. Pero si yo bajo eso de ahí la concentración y vuelvo a hacer el tratamiento para bajar, y si le doy una, ahí aplicaría el término una simbiótica, ya, de las bacterias que sí me bajan los fósforos, yo puedo bajar la concentración y obviamente luego puedo equilibrar la relación nitrógeno-fósforo. Por último, a veces he tenido que flocular cuando los fósforos salen altísimos, 2.5 y las cianobacterias salen como proporción 14:1, he tenido que flocular. La floculación también ayuda a reducir el fósforo, ¿eh? Entonces de esa manera ya acondiciono y luego hago tratamientos solamente para poner fuentes de silicio con nutrientes para que incrementen diatomeas. En el momento que incrementan las diatomeas, ya estoy haciendo una competencia entre las cianobacterias, por espacio y por nutrientes. Pero el mejor protocolo que me ha surgido para bajar esa proporción es nutrir el suelo. Nutro el suelo, meto un 30% de minerales al agua, ahí me crecen las diatomeas en forma exponencial, de ahí sí puedo seguir metiendo agua. Es la única forma de equilibrar. Luego sí puedo. Cuando ya he usado bacterias al agua, me ha bajado el fósforo, puedo volver a regular, hacer la relación nitrógeno-fósforo y ya el nitrógeno que puedo aplicar ya es demasiado bajo o no es tan considerable. A veces se necesita equilibrar la relación. A veces bajando el fósforo. Hay veces con la aplicación de bacterias la piscina se torna café. Sí, es porque la bacteria libera nitrógeno del que está en el medio y baja el fósforo, como que se equilibra un medio. Obviamente después ya cae porque no se puede mantener eso. Tiene que volver a poner los nutrientes. Listo, Manuel. Muchas gracias por estas respuestas claves. Lamentablemente, por temas de tiempo, no hemos podido responder a todas sus inquietudes. Por eso Biovac va a realizar sesiones de respuesta en vivo con respecto a estos temas de interés a través de nuestras redes sociales, por lo que los invitamos a seguirnos y estar atentos a los horarios de estas sesiones para que puedan participar. Con esto, damos por finalizado nuestro evento, esperando que todos hayan disfrutado de esta importante ponencia. Les recordamos a todos los participantes que Biovac, a través de Biosystem, brinda asesorías de manejo y protocolos de producción enfocados en maximizar la rentabilidad de los cultivos. Para más información, asesoría y desarrollo de sistemas eficientes para cultivo de camarón, pueden comunicarse con nosotros mediante los diferentes canales de comunicación: WhatsApp, redes sociales, página web o con su asesor comercial. Además, invitamos a todos los asistentes a llenar una pequeña encuesta que nos ayudará a poder ofrecerles una mejor experiencia con respecto a estos webinars. Esta encuesta aparecerá automáticamente una vez salga de la aplicación Zoom
y no le tomará más de 2 minutos. Recordamos que llenar esta encuesta es un requisito indispensable para poder confirmar su asistencia a la conferencia y poder enviar el certificado de participación a este evento. De parte de toda la familia Biovac, queremos agradecer su participación y deseamos a todos ustedes y a sus familias mucha salud y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes, pasen bien. Espero volver a verlos o a conversar con ustedes. Buenas noches a todos.